Bien, hay ciertos casos en los cuales los distintos métodos de clustering fallan en situaciones que a lo mejor nos pueden parecer muy obvias. Y esto es consecuencia de la suposición, como no tenemos un i de referencia, esto es consecuencia de la suposición que sí o sí los distintos algoritmos tienen que hacer por detrás para poder producir un i. Porque acordaos que estamos produciendo un i, una predicción, sin haber visto la referencia de predicción que queríamos, ¿no? Entonces, no siempre estos algoritmos van a producir los resultados que a lo mejor intuitivamente o aplicativamente nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos este dataset. Este es otro de los datasets, sintéticos que tenemos. Bueno, que por cierto, en el notebook tenéis también yo sugiero que probéis todo este análisis de silueta, a lo mejor con distintos datasets, ¿no? Fijaos, vamos a poner aquí, a ver, estos están saliendo muy dispersos siempre. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a hacer el análisis de silueta con este dataset de blobs, que es este blobs que tenemos acá, y me parece como interesante pues ver siempre cómo sale, ¿no? Fijaos cómo vamos a ver dónde estaba, fijaos cómo este negrito sale muy barrigudo, digamos, y este ya empieza a salir más puntudo con esta dispersión, ¿no? Entonces tenemos varios datasets. Este de las lunitas es un dataset muy típico que también se usa mucho a nivel experimental o para hacer los primeros experimentos de algún algoritmo o también para aprender, ¿no? Fijaos lo que sucede si le decimos a K-means que nos haga dos clústeres con esto, ¿no? De manera natural uno pensaría que este es un clúster y esta luna de arriba, media luna de arriba, sería el otro clúster, ¿no? Pero claro, es que cojamos cualquier punto por acá. De cualquier punto por acá hay muchos puntos de este clúster que están mucho más cercanos que, por ejemplo, estos puntos por acá, que a nosotros naturalmente nos parecería como pertenecientes al mismo clúster, ¿no? Entonces, ya solamente con esa observación uno puede un poco ver que K-means probablemente falle porque no va a tener en cuenta que estos puntos de por acá están relacionados con estos puntos de por acá simplemente porque su distancia es mayor que cualquier otro punto del otro clúster que a nuestra percepción podría ser natural, ¿no? Y eso es de hecho lo que sucede. Fijaos la asignación de clústeres que se hacen, ¿no? Que es la que sería razonable si nuestro criterio de similitud fuera la distancia euclidiana, ¿no? Pero es que aunque intuitivamente a nosotros nos parecería que esto es un clúster y esta luna de abajo es otro clúster, en realidad lo que estamos haciendo es usar incluso intuitivamente uno sin darse cuenta, ¿no? Está usando un criterio que ya no es la distancia euclidiana, ¿no? Es un criterio a lo mejor de conectividad o de vecindad o de cercanía, pero en el ámbito local, no en el ámbito global, en fin. Habría que formalizarlo, ¿no? Uno tiene una intuición y a veces no sabe exactamente por qué viene, pero esa intuición a veces es la que ayuda a resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces no es trivial en muchas ocasiones tratar de formalizar una intuición que uno tiene en forma de un algoritmo que luego nos sirva efectivamente para resolver ciertos problemas y que el resultado del algoritmo concuerde con la intuición, ¿no? Entonces, bueno, en función de esta observación, que en el fondo es que en muchas ocasiones la distancia euclidiana no es necesariamente la que corresponde a la intuición, a la necesidad que tenemos, se han desarrollado todo un conjunto de algoritmos de clustering y hay muchos, se han desarrollado un conjunto de algoritmos de clustering que responden a otras intuiciones o a otros mecanismos subyacentes, ¿no? Que no es una similitud por distancia euclidiana. Entonces, hay un conjunto de algoritmos que, bueno, tienen nombres muy distintos, pero responden a distintas formas de materializar un concepto de vecindad o un concepto de conectividad, ¿no? Entonces, bueno, DevScan, bueno, antes de pasar a DevScan, aquí simplemente pues yo os propongo que hagáis experimentos con distintos números de clústeres, ¿no? Con 4 clústeres, etcétera, ¿no? Entonces, DevScan es uno de esos algoritmos, sin entrar demasiado en las tripas, DevScan es uno de esos algoritmos en los cuales le tenemos que especificar, digamos que un radio de vecindad y un conjunto de datos mínimo para incluir en esa vecindad, ¿no? Eso se establece por dos parámetros, el epsilon y el número de ejemplos mínimo, y bueno, según configuremos el epsilon, pues tendremos
mejor o mayor noción de vecindad, ¿no? Fijaos que hemos cambiado el epsilon, nos ha cambiado la vecindad. Sí está capturando de alguna manera esa noción de conectividad, porque por ejemplo estos puntos no los está haciendo, no los está poniendo en el mismo clúster, en el mismo grupo que estos de aquí arriba, pero sí que estos que aquí abajo, que física, que desde el punto de vista euclidiano están mucho más, tiene una distancia mucho mayor, con lo cual algo sí está capturando, pero bueno, aquí tendríamos a lo mejor que ajustar el epsilon hasta que, bueno, mira, este nos ha dado una división que es la que queríamos, ¿no? Pero bueno, aquí hay que ajustar el epsilon y este número de ejemplos, ¿no? Hasta que tengamos lo que queremos, ¿no? Pero bueno, es uno de los algoritmos que implementa estas nociones de vecindad o de conectividad, ¿no? Fijaos que con distintos valores de epsilon, a ver, epsilon, este epsilon y este epsilon, ¿no? Aquí se puede, lo podemos ejecutar varias veces. Bueno, aquí siempre pongo el mismo epsilon, ¿no? Podríamos poner epsilon distintos. Mira, vamos a hacer el ejemplo, ya que estamos, vamos a hacer el ejemplo. Podríamos poner epsilon distintos. A ver, un epsilon pequeño. Vamos a ver cómo pusimos antes, ¿no? 11. Y vamos a poner uno más pequeño todavía, 0,05, 1 y 12. Listo. Fijaos, bueno, y aquí estoy también pintando. Fijaos, esto ya es súper desastre porque lo ha hecho tan pequeñito todo. Pero bueno, fijaos que esto es un mismo clúster. En fin, aquí nos hemos pasado un poquito con el epsilon, ¿no? El 0,05. Pero fijaos que aquí también yo pinto este SC es el silhouette score, ¿eh? Fijaos cómo este es un silhouette score que sale, bueno, el que sale de esto, pero fijaos que este silhouette score sale mucho más grande, ¿no? El problema es que el silhouette score también está basado en la distancia euclidiana y entonces pues tiene los mismos fallos que el K-means. No siempre va, a términos de métricas, no en términos de generar los clústeres, pero en términos de métricas. No siempre va a generar los clústeres que uno pudiera querer, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que, y aquí es donde se hace más difícil ya, no es que haya muchas métricas de clustering, el silhouette, este intercluster es de las que más se usan, puede que haya alguna otra métrica que pueda ser significativa, pero es muy difícil tener métricas de clustering que sirvan en todas las ocasiones, ¿no? Y esto es totalmente distinto de aprendizaje supervisado. En aprendizaje supervisado puede ser que a lo mejor la sensibilidad, el accuracy, el RMSE sea más o menos adecuada a mi problema, pero la intuición que implementa es siempre muy clara y no es ambigua, porque tenemos el I de referencia con el cual se entrenan los algoritmos y con el cual estamos comparando la salida del algoritmo, ¿no? Aquí no tenemos, y insisto de nuevo, no tenemos I de referencia contra el cual comparar la salida de los algoritmos, ¿no? Entonces, tener una métrica de Machine Learning es mucho más difícil y aunque la tengamos, es mucho más difícil que sea significativa, ¿no? Que sea algo que corresponda con una intuición o una cierta necesidad de un problema. Con lo cual, siempre es súper importante enlazar la salida del algoritmo, las predicciones, con el entorno operativo que se va a hacer después. Pues se van a hacer campañas de marketing a clientes. Se van a hacer tratamientos diferenciados a pacientes, yo que sé, lo que sea, ¿no? Y tratar de tener el ciclo hasta medir un algoritmo de clustering, hasta medir al final el impacto que tiene, ¿no? Que eso a veces es más fácil o es más difícil. Bien, entonces, bueno, pues este es un poco el algoritmo de que falla también el score de silhouette, ¿no? Algoritmos de conectividad hay varios, por ejemplo, hay uno que se llama el Agglomerative Clustering, que es un poco una generalización del anterior. Fijaos que en el Agglomerative Clustering lo que hacemos es, le damos, aquí lo que pasa es que creamos una matriz de conectividad muy basada en la distancia, ¿no? Pero fijaos, a ver aquí cómo era esto, KNN, a ver, KNN graph, ¿no? A ver, KNN graph es una matriz de conectividad, vale. Una matriz de conectividad, si tengo 500 puntos, es una matriz de 500 con 500, que tiene un 1
en los lugares en los cuales un punto y otro punto se considera que están conectados. ¿Sí? Y es una manera muy general de expresar conectividad. No es basada necesariamente en distancia euclidiana, es basada, uno puede generar esa matriz de conectividad basada en un criterio específico de negocio, que no tiene por qué ser la distancia euclidiana de las características, porque además la distancia euclidiana en sí, si no está normalizada, etcétera, pues adolece de otros problemas, ¿no? Entonces, es una manera muy general de expresar la conectividad. Y la conectividad no tiene por qué ser simétrica, ¿no? Puede ser que un punto esté conectado con otro, que tengamos un 1, pero el otro no esté conectado con el 1 y tengamos el 0, ¿no? Porque a lo mejor las conexiones son direccionales o lo que sea. Entonces, fijaos cómo, bueno, aquí este objeto KNN-Graph me sale como una matriz dispersa, porque normalmente es una matriz que tiene muchos ceros, porque cada punto está conectado con unos pocos, pero no con todos, entonces tiene muchos ceros, ¿no? Si la queremos ver un poquito, aquí yo creo que podemos hacer toArray, y podemos, para que la veáis físicamente, esto es una matriz de 500 por 500, ¿sí? Y esto es la conectividad del primer punto, el que sea, la conectividad del segundo punto. Mira, aquí están. Podemos ver, a ver, por ejemplo, podemos ver, si hacemos KNN graph, zoom, axis igual a 1, vemos con cuántos puntos está conectado cada punto, ¿no? Y aquí los tenemos todos con 50 porque la forma de calcularlo ha sido coger los 50 vecinos más cercanos. Es decir, estamos usando a su vez una noción de distancia euclidiana, pero para generar, como ejemplo, pero para generar un instrumento que es súper general. Aquí nosotros podríamos generar una matriz de conectividad con cualquier criterio que nosotros nos inventemos entre puntos de nuestros datos, ¿no? No necesariamente por los descriptores de nuestros clientes, pacientes, objetos, sino porque a lo mejor hay un criterio de negocio. No, pues vamos a considerar dos elementos que son cercanos, que son vecinos, dos clientes si son vecinos, si tienen con un criterio combinado, ¿no? El 50% de ese criterio va a ser que tengan el mismo nivel de compra, el 20% que estén en la misma localización, en el mismo barrio, por ejemplo, en fin. Y podríamos hacer cualquier tipo de criterio para definir la conectividad de puntos, es decir, por qué dos puntos o qué puntos son similares entre ellos, ¿no? Y esto es algo que se le puede, bueno, aquí simplemente para que veáis, se coge un punto aleatorio y se pintan los 50 que se consideran cercanos, ¿no? Esto cada vez que lo ejecutéis, coge un punto aleatorio y se pintan los 50 que se consideran cercanos. Por un criterio cualquiera, ¿no? Que aquí insisto que esto es súper flexible para que pongáis el que queráis. Bueno, aquí estaba el grafo también. Listo. Y entonces, Agglomerative Clustering es un algoritmo que acepta esta matriz de conectividad como entrada. Y entonces, pues es súper potente porque nos permite expresar cualquier tipo de conectividad o relación entre nuestros datos y en función de eso se establecen los clústeres, ¿no? Y hay distintas formas de establecer esos clústeres, ¿no? Distinta algorítmica para esto, ¿sí? Listo. Entonces, fijaos que al final, bueno, tenemos el algoritmo y fijaos cómo, vamos a ver, bueno, y Plot Cluster Predictions, él por dentro ya hace el fit y hace el predict y facilita que se hagan, que se pinten los clústeres, ¿no? Fijaos, las predicciones es igual, bueno, la matriz igual que antes, y si usamos diferentes tamaños de vecindad, pues nos da distintos tipos de, una vecindad más grande, pues coge más cosas, una vecindad más pequeñita coge menos cosas, ¿no? Y esto, bueno, aquí también os propongo hacer el experimento porque cuando se crean los datasets sintéticos, estas lunitas o todos los anteriores, cuando se crean todos estos datasets, resulta que los podemos crear con distintos niveles de ruido, ¿no? Con menos ruido, más ruido, más ruido. Entonces esto es interesante como para experimentar qué tipo de tolerancia, qué tipo de robustez tienen los algoritmos a distintos tipos de ruido, ¿no? Entonces, bueno, yo os propongo que en este notebook lo uséis para experimentar con distintas parametrizaciones
distintos tipos de datasets. Por ejemplo, este dataset de circulitos es un dataset distinto, y entonces es como interesante ver cómo un cierto algoritmo puede funcionar mejor que otro algoritmo, con otro ruido, con otra conectividad, incluso un silhouette análisis, por ejemplo, de ciertos tipos de algoritmos con dos clústeres, fijaos, basado en distancia, que esto es un desastre, esta distribución de puntos en los dos clústeres, pero bueno, y porque incluso con el silhouette en sí es una métrica muy basada en distancia euclidiana. Entonces, pues bueno, podríais hacer, fijaos la definición de silhouette, que esta es la distancia, este D y J es la distancia entre dos puntos. Podríais hacer vuestra propia definición de distancia a lo mejor y mejorar el silhouette o adaptar el silhouette para un problema específico vuestro, ¿no? Entonces, estas son cosas que a veces se hacen, pero insisto, en general es muy difícil crear una métrica de Machine Learning directamente del I que se genera sin tener un I de referencia que sirva para todos los casos, ¿no? Por eso siempre es importante esto vincularlo con lo que se quiera hacer después con las predicciones. ¿Listo? Entonces aquí os queda el notebook para que experimentéis. Es interesante, aquí había un par de páginas, esta que es de los distintos métodos de clustering que están implementados en scikit-learn con distintos datasets, aquí han resumido, ¿no? Con distintos datasets sintéticos, cómo funcionan los distintos algoritmos de clustering, ¿no? Nosotros hemos visto DBSCAN, Agglomerative, bueno, y el K-means, bueno, el Minimatch K-means, ¿no? Este K-means aquí. Que bueno, es una variante del mismo. Entonces veis cómo para distintos tipos de datasets, que son normalmente los que se usan, ¿no? Por lo menos para aprender y probar, el de circulitos, lunitas y el de los blobs, ¿no? Y el dataset que es totalmente uniforme. Entonces veis cómo distintos algoritmos alcanzan distintos niveles de separabilidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante explorar todas estas cosas en este sentido porque, insisto que en algoritmos no supervisados es mucho más difícil tener una medida clara del desempeño de los algoritmos. Aquí lo estamos haciendo además con datasets de 2 columnas nada más, con los cuales podemos tener una intuición visual de lo que es el propio dataset y de lo que es la propia clasificación, pero normalmente tenemos muchas más columnas, estas intuiciones visuales son mucho más difíciles de conseguir y entonces es más complicado generar métricas fiables o significativas respecto, o que sean útiles respecto al problema que tenemos, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy importante vincular la salida de un algoritmo no supervisado a lo que vamos a hacer con ella y más adelante en el pipeline medir ya en el ámbito de aplicación, de negocio, de investigación, para lo que estamos usando esas predicciones, qué impacto tienen, ¿no?